Bueno, en primer lugar tenemos a los suelos histosoles, los cuales son formados por material orgánico presente en la mayoría de las zonas pantanosas y ciénagas. Están compuestos por restos de plantas más o menos descompuestas en condiciones hidromorfas, aunque algunos se forman a partir de restos orgánicos procedentes de vegetación o de musgos. En cuanto al clima, tenemos que el clima idóneo para la formación de histosoles son los suelos húmedos y climas fríos, puesto que estos retrasan la descomposición de la materia orgánica. Respecto al relieve, los relieves favorables están en una situación de deposición donde el agua queda retenida como depresiones topográficas y zonas llanas con baja permeabilidad. La vegetación varía en función de los climas en los que pueda desarrollarse. Los histosoles son suelos con un prolongado tiempo de formación marcado con el ritmo de descomposición de materia orgánica. Material orgánico en este suelo histosol. Este suelo contiene más del 20% de materia orgánica por peso, el equivalente aproximado a 30-35% de material del suelo acumulado. El contenido de material orgánico depende de varias variables, como las bajas temperaturas, la saturación de agua en el suelo, la extrema acidez, altos niveles de toxinas orgánicas. Una de las características más principales de los histosoles es el color, debido al grado de descomposición que estos tengan. Es decir, si el color de estos suelos es muy claro, significa que la materia orgánica no se ha descompuesto como tal. En este caso tenemos los fibris, los cuales poseen una densidad menor a 0,1 gramos sobre centímetro cúbico. Dependiendo del grado de descomposición de su materia orgánica que estos tengan, es decir, que vaya aumentando, el color se va haciendo mucho más oscuro. En este caso tenemos los emis, los cuales oscilan en una densidad de 0,1 a 0,2 gramos sobre centímetro cúbico. Por último tenemos los sapris. Los sapris, estos tienden a colores mucho más oscuros, más o menos al color negro. La densidad de estos suelos poseen de mayor a 0,2 gramos sobre centímetro cúbico. Químicamente los suelos poseen pHs diferentes en este caso. Por ejemplo, los alcalinos tienen pHs de 7,8 y los extremadamente ácidos con pHs de 3. En cuanto a su fracción orgánica, están compuestos por hemicelulosa, por lignina, celulosa y pequeñas cantidades de proteína. En cuanto a la distribución a nivel mundial y nacional, a nivel mundial los histosoles se presentan en zonas boreales, árticas y subárticas, también en cuencas, pantanos, marismas. La zona más extensa de desarrollo de histosoles es la comprendida entre los 50 y 70 grados de latitud en ambos hemisferios. El hemisferio sur es el más pobre en suelo histosol. La mayor parte de histosoles se encuentra en Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental, norte de Escandinavia y el noreste de Finlandia. En Colombia se presentan en zonas de páramos, en los departamentos de Cesar, norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Antioquia, Risaralda, Tolima, Huila, Caquetá, Cauca, Putumayo y Nariño. Los factores de los suelos gelisoles son el clima, son suelos de climas muy fríos, contienen permafrost a 2 metros de la superficie. Estos suelos se desarrollan en lugares donde la temperatura está por debajo de los 0 grados. También el tiempo, el permafrost se congela y se descongela cada año. El congelamiento puede ser por largos periodos de tiempo. Los primeros 100 metros pueden congelarse en 100 millones de años. Los científicos estiman que tardó más de 1 millón de años para que se formara el permafrost de Alaska. La roca madre agrupan todos aquellos suelos cuya materia está compuesta por sedimentos orgánicos. Estos suelos tienen más de un 80% o más de materias orgánicas. La capa va desde la superficie del suelo hasta 50 centímetros de profundidad. Biótica. La cubierta vegetal es muy variable, incluye zonas de poca vegetación hasta territorios con mucha vegetación. Los vegetales más comunes son las herbáceas y formaciones mixtas de pequeñas plantas como musgos y juncos. El material parental o relieve no son factores limitantes, puesto que los gelisoles se desarrollan en cualquier tipo de material.
Los procesos formadores son congelación y descongelación, que forman materiales gélicos. La criopedogenosis es la suma de todos los subproductos: descongelación, congelación, agrietamiento, crioturbación y levantamiento. Los suelos gelisoles son suelos que se encuentran en climas muy fríos. Estos se caracterizan por contener permafrost. El permafrost es una capa de suelo congelada que no necesariamente tiene hielo o nieve en su superficie. Estos suelos se los puede clasificar de dos maneras: por cantidad de materia orgánica y por temperatura. Respecto a la cantidad de materia orgánica, existen tres tipos de suelos. Están los sístels, que contienen un 80% de materia orgánica y su contenido de permafrost está dentro de los 200 centímetros. Los turbels, que tienen cantidad de materia orgánica solo en su superficie y también la cantidad de permafrost está dentro de los 200 centímetros. Y los sortels, que son tipos de suelos que tienen muy poca materia orgánica y se encuentran con permafrost de 100 centímetros. También se encuentra la clasificación por temperaturas, en las cuales encontramos los hipergélicos, que son suelos que se encuentran a temperaturas de menos 10 grados centígrados, los pergélicos, que son suelos que se encuentran de menos 10 grados centígrados a menos 4 grados centígrados, y los subgélicos, que son suelos que se encuentran entre menos 4 grados centígrados y 1 grado centígrado. Estos suelos se encuentran principalmente en Siberia, Alaska y Canadá. También se encuentran en pequeñas cantidades en los Andes, en una interconexión entre Bolivia, Argentina y Chile. En otros países también se encuentran, como es el Tíbet, Escandinavia, Groenlandia y la Antártida. En Colombia no se dan estos suelos porque Colombia se encuentra en altitudes muy bajas, con climas tropicales y con temperaturas muy uniformes, por lo que no se dan las condiciones para la creación de permafrost. Estos suelos son utilizados en campos como la agricultura y construcción. Para la agricultura se debe tener muy en cuenta la cantidad de hielo y la cantidad de permafrost y lo que se vaya a cultivar en estos. Para la construcción se debe tener en cuenta que se tienen que mantener en un equilibrio térmico frío, porque si no, esto puede causar agrietamientos, levantamientos o batimientos de suelo. Características de los gelisoles. Una de las características más relevantes de los gelisoles es que estos contienen permafrost o materiales gélicos. Tienen una coloración oscura que va de negro a tonos marrones. Entre sus características morfológicas encontramos que estos no tienen un horizonte V, tienen un horizonte A que descansa sobre el permafrost. También encontramos que estos presentan crioturbación. Los perfiles de suelo crioturbados presentan horizontes irregulares o quebrados. Por ello encontramos materia orgánica en horizontes muy cercanos al permafrost. Por otra parte encontramos la textura. Este es un factor muy importante para saber el contenido de hielo de estos suelos. Los suelos finamente texturizados tendrán más hielo que los de textura gruesa. Otro de los factores que tenemos que tener en cuenta es la tixotropía, o también conocida como proceso de dilatación, que se define como un incremento del volumen de cantidades fijas de ciertos materiales como la arena húmeda, sujetas a deformación que alteran la distancia interpartículas de sus constituyentes desde su configuración mínima. Es por eso que procesos como incrementos de la viscosidad son explicados por este fenómeno. Entre las propiedades físicas de los gelisoles encontramos que estas se encuentran relacionadas con la estación del año, ya que la cantidad de radiación solar que incide en el suelo va a ser un factor muy importante. Sin embargo, el subsuelo siempre se encontrará en estado sólido. Entre las características químicas de estos suelos encontramos que el pH varía conforme a la composición del material parental. Por ello encontramos que el material parental, que contiene materiales calcáreos, va a influir en un pH más alto que el material parental que no contenga estos elementos. También encontramos que las cantidades de nutrientes como nitrógeno, fósforo, potasio son bajas. Es importante mencionar que químicamente estos suelos no son fértiles, ya que nutrientes como el calcio y el potasio son fácilmente lixiviados en la capa de permafrost. También debemos mencionar que algunos de estos suelos que se desarrollan en zonas secas
contienen sales en su superficie. Es por eso que en la Antártida se han encontrado capas de sales con más de 50 centímetros de profundidad. Los nutrientes que necesita la vegetación por lo general se encuentran en la capa superficial, donde se encuentra la materia orgánica. Sin embargo, es importante mencionar que el contenido de hielo de estos suelos limita el desarrollo de vegetación y otras formas de vida.